mi nombre es Lupita, vengo del grupo de cuarto C. En esta ocasión les voy a explicar del libro que leí, que es El alquimista del autor Paulo Coelho. Este libro pues está muy padre, la verdad, porque habla de un chavo que pues él era pastor. Él tenía un secreto, tenía una gran diferencia a los demás pastores, ya que él sabía leer y escribir, cosa que los pastores no sabían, cosa que pues no era muy común en los pastores. Su secreto era de que antes de joven él estaba en un seminario porque sus papás querían que él fuera sacerdote. Entonces él pues supo que no era lo que le iba a gustar para que él hiciera toda su vida. Entonces él pues dijo, voy a hablar con mi papá. Él le comenta esto a su papá lo comprende porque el chavo lo que quería era viajar por el mundo, conocer lugares diferentes, tradiciones diferentes, personas diferentes. Entonces él le dice a su papá lo comprende y entonces ya le da monedas de oro para que compre su rebaño, para que así pueda ir por lo largo del mundo a donde él quiera. Entonces ya el chavo empieza su camino, empieza a ser pastor, él ama a su rebaño como su rebaño lo ama a él. Él entiende un lenguaje que es como fuera de este mundo, ya que él, sin hablar con sus ovejas, él las quiere tanto y ellas lo quieren tanto a él, que incluso, por ejemplo, si él se volviera loco una noche y las quisiera matar, ellas no se darían cuenta y hasta que faltara muchísimo más de la mitad del rebaño, porque ellas confían tanto en él como él confía en ellas. Entonces, él tiene un sueño, una noche que está en un campo de Andalucía con sus ovejas. Él sueña que está como unas pirámides, así como las de Egipto, bueno, sí, son en Egipto. Y entonces él sueña ahí que están las pirámides y que un niño le señala ahí y le dice que ahí está un tesoro que es para él. Entonces, pues él dijo, no, pues es un sueño, porque pues solo era la primera vez que lo soñaba. Entonces ya después de días, volvió a soñar el mismo sueño y fue cuando se empezó a intrigar, porque pues un sueño repetido pues ya es muy diferente. Entonces él lo que decide es ir a buscar a alguien, pero no sabe a quién, para que le descifre ese sueño. Entonces él pues se encuentra con una gitana, él busca una gitana para que le explique su sueño. Entonces la gitana pues no sabía muy bien descifrar los sueños, pero los gitanos o las gitanas se distinguen más por la manera en que ellos leen las manos. Entonces esa gitana le toca la mano y la mira y así. Entonces le dice que sí, que es verdad, que él tiene que ir por ese tesoro, porque ese tesoro es para él. Entonces el chavo pues sí se queda como de que, ay no, pues me está echando mentiras para sacarme dinero o así, porque los gitanos pues eran conocidos por eso, porque eran estafadores o así. Entonces ella solo lo que le pide es que le dé el 10% de ese tesoro. Ella no le quiso cobrar la consulta o así, pero sí le dijo que ya cuando encontrara ese tesoro tenía que darle el 10%. Entonces el chavo pues se queda como, ah no, pues sí. ¿Por qué? Porque él pensaba que no era verdad. Entonces ya después tenía que ir con un mercader a vender la lana de las ovejas para sacar así pues un poco más de dinero, porque lo único que hacía o lo único que se dedicaba era alimentar a él y a sus ovejas. Entonces él estaba tan enamorado de una chava que entonces un año atrás había ido ahí y entonces esa chava pues le había preguntado que cuál era el secreto de que él sabía leer y escribir. Entonces él no se lo quiso decir un año antes, pero él iba tan decidido, dijo, no, pues yo le voy a decir a ella por qué y así. Y él decía, no, pues le voy a decir a su papá que me deje casar con ella y así. Pero entonces, como siempre, uno nunca sabe que el destino se prepara para nosotros. Entonces el día después está en una plaza porque va a buscar al mercader y el mercader le dice que vuelva más tarde. Entonces ya después encuentra ya una persona. A él le encantaba leer, le encantaban los libros, no importaba el grosor que tuvieran, a él le fascinaba leer. Pero entonces él encontró a ese rey
pero él no sabía que era rey. ¿Por qué? Porque pues iba vestido así como un árabe o así, pero pues también pues no se imaginó que era rey. Entonces, ya después, el rey le quería hacer plática, porque, bueno, de hecho la gitana le había dicho que durante el camino iba a encontrar señales que le iban a servir de ayuda para ir en busca de su tesoro. Entonces, ya el rey le quería hacer plática al chavo, pero el chavo no se prestaba, porque decía, no, pues sabe quién será. Pero entonces, ya después, el chavo lo que le intrigó fue que algo le brillaba mucho. Entonces ya después dijo, no, pues bueno, si no le contesto me voy a ver descortés. Le contestó y todo y así. Y entonces ya después el rey le dijo que él iba en busca de un tesoro. El chavo aceptó y le dijo que sí, que iba en busca de un tesoro. Y entonces él le dijo que él lo podía ayudar, pero a cambio de algo. Entonces el chavo le dijo que él le daba algo de su tesoro, pero el rey le dijo que él no podía prometer algo que él todavía no sabía si sí iba a ser para él o no. Entonces le dijo que él quería a su rebaño, pero obvio, vendido más no regalado. El chavo, con todo el dolor de su corazón, porque él amaba tanto a sus ovejas, accedió. El rey le da 50 monedas de oro para pues todo el camino y así. Entonces, ya después él accede. Él va como a una isla o algo así. No exactamente una isla, va como a donde desembarcan los barcos y así. Y entonces hay un bar. Él entra a ese bar, ahí se encuentra una persona. Él nunca sabía que esa persona lo iba a estafar. Entonces ya después van como al pueblo y ya ahí entonces él se descuidó viendo una hermosa espada que le había encantado. Pero entonces el otro, que era un estafador, él traía el dinero. Pero pues el chavo, el que era pastor, confió en él. En el primer descuido, el otro corrió con su dinero y pues ya jamás supo que era de él. Pero entonces ya después encontró a otra persona que le ayudó. Era un señor que vendía cristales, pero para esto el rey le había dado 2 piedras también, que era Urim y Tumim. Esas piedras le iban a ayudar durante el camino para que llegara a su tesoro. Entonces, ahí estuvo un tiempo trabajando en esa cristalería. Ayudó a que subieran mucho sus ventas y todo. Él quería ir mucho a la Meca, ya que su tradición o su religión lo ameritaba, pero él le dijo que pues él vivía siempre con el sueño de ir ahí, que él ya se había imaginado mucho el dueño de la cristalería, qué haría y todo eso. Pero entonces era el motor que lo mantenía vivo, así que por eso no iba en busca de su leyenda personal, ya que era lo que lo mantenía vivo. Si iba atrás de ello, podría a lo mejor morir porque ya no tendría nada que lo apoyara o así a seguir adelante. Entonces ya después el chavo estuvo un tiempo ahí, pero él seguía pues a la vez ilusionado con la muchacha, con la hija del mercader. Entonces ya después él pues sigue su camino al final de cuentas y ya después encuentra a un inglés. Ese inglés quería conocer a un alquimista porque él quería la piedra filosofal o así, que eran cosas para el elixir de la vida y para la larga vida. Entonces ya después van al desierto y así, y ya ahí el inglés andaba en busca de un alquimista y el chavo, el pastor, andaba en busca pues de su tesoro. Había una guerra entre los clanes. Entonces ahí conoció a una mujer que lo hipnotizó. Entonces él se enamoró tanto de ella que él decía, no, pues siempre para cada quien hay una persona. Yo ya la encontré. Esa chava se llamaba Fátima. Ella también se enamoró de él y se enamoraron. Así que a mí lo que me llamó también mucho la atención fue que nunca hay que aferrarnos a una persona, porque si nos aferramos a una persona no nos puede sorprender la vida con otras personas. Así como él no se aferró tanto a la hija del mercader, conoce a su verdadero amor, que era Fátima. Entonces ya después de esto, Fátima era pues una mujer del desierto, ya que una caravana donde iba el inglés y donde iba el chavo, el que era pastor, llegó a un oasis. Ahí tenían que esperar, ya que estaba la guerra entre los clanes.
Entonces ya después él decidió que tenía que seguir, pero antes de, él salvó al oasis de haber sufrido un ataque terrorista o así, porque él era tanto el lenguaje que entendía del desierto, que una vez vio 2 gavilanes en el cielo, muy tranquilos volando, y ya después él tuvo como un espejismo. En ese espejismo miraba la guerra y todo eso. Entonces él fue a buscar como a los reyes o así, y ellos pues le dijeron que pues por cada hombre o así le iban a dar dinero, porque ellos lo dudaban, pero entonces ya después fue cierto. Entonces les dieron monedas de oro y así. Y entonces encontró a un alquimista. Ese alquimista, desde que se lo encontró hasta el final, lo ayudó a encontrar su tesoro. Entonces él se despide de Fátima, porque él lo correcto, lo que tiene que hacer es ir tras su leyenda personal. Su leyenda personal es ir tras el tesoro. Entonces ya después va tras el tesoro y él decide pues hacerlo todo por el todo. Pero entonces él y el alquimista se encuentran a un general de donde era la guerra. Entonces ya después que se lo encuentran, pues sí se quedan como de que, ay no, pues qué miedo. Entonces o los mataban o los esclavizaban o así. Pero entonces el alquimista le enseñó muchísimas cosas al pastor, le enseñó muchos lenguajes y así. No lenguajes de habla o así, sino de comprender las cosas más allá de lo comprendible. Entonces, ya después, el alquimista les dijo a ellos que ese chavo, que era el pastor, se podría convertir en viento. Nadie lo sabía, pero él le pidió ayuda a la tierra, le pidió ayuda al sol, le pidió ayuda al cielo, hasta el final al llegar al Dios, al Todopoderoso, a Alá. Entonces él le ayuda y tanto es el poder o así de Dios que no exactamente lo convierte en viento, pero sí es como algo, un caos, que entonces al final los dejan pasar. Él va tras busca de su leyenda personal, que es lo que impulsa a seguir a todos en la vida. Entonces ya después enseguida él llega a unas pirámides, pero antes de, duró como un mes en el desierto andando por ahí. Pero entonces el alquimista, él sabía convertir el oro puro. Entonces parte 4 pedazos. Un monje le ayudó, se queda uno para él, uno para el monje, uno para el chavo y le da otro al monje, por si acaso el chavo regresaba y lo necesitaba. Entonces él encuentra las pirámides. Él, tanto era su emoción que él lloró ahí al lado de las pirámides, pero el alquimista le había dicho que en donde cayeran sus lágrimas, ahí estaba el tesoro. Entonces él excavó y excavó y excavó y no encontró nada. Entonces lo miraron unas personas y le dijeron que qué hacía ahí, que qué buscaba. Entonces ya después él les dijo que él iba tras busca de un tesoro, ya cuando lo habían golpeado y todo eso. Entonces lo trasculcaron y encontraron el pedazo de oro que le había dado el alquimista. Entonces se lo quitaron y ya después el que era como el jefe de todos ellos le dijo que qué ingenuo, que qué estúpido. ¿Por qué? Porque él iba tras busca de su leyenda personal, cosa que el jefe unos años antes había tenido un sueño parecido y le dijo que él soñó que él encontraba un tesoro, pero era en una iglesia, en unas ruinas, y ya hasta le dijo dónde y así. Y entonces ya el chavo pues a la vez sonrió y dijo que pues qué tan inmenso es Dios o así, porque se da cuenta que el tesoro que iba tras él, el que lo había maltratado antes o así, le dijo dónde estaba en verdad su tesoro. Entonces él se paró muy apenas y así, y él siguió su camino. Entonces fue ahí a las ruinas, excavó y excavó, después como de media hora encontró el tesoro, encontró monedas de oro y todo eso. Entonces él, independientemente de que había pasado ya largo tiempo, él estuvo comprometido con la gitana, dijo que iba a regresar para darle el 10% de su tesoro, pero ahí también puso a Urim y Tumim, que eran las piedras que pues le habían acompañado, que lo habían hacer sentido mejor. Entonces ya después pone ahí sus piedras, y tanto era el lenguaje que había ya